Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Mace, soy socio director de la firma Lead Time SDRL, especializada en la asesoría, consultoría y capacitación en negocios globales, logística internacional y comercio exterior de México, y en el desarrollo y ejecución de proyectos internacionales de exportación e importación. El tema de la conferencia que compartiré con ustedes es el Foreign Trade Compliance, es decir, el cumplimiento con la normatividad relacionada con el comercio exterior de las empresas con operaciones internacionales. Abordaremos este aspecto de los negocios internacionales desde los puntos de vista operativo, comercial, fiscal, aduanero y legal, y veremos los principales aspectos que deben revisar, vigilar y mantener en orden las empresas que realicen transacciones de comercio exterior, así como algunas recomendaciones generales para asegurar la legalidad y cumplimiento normativo de sus operaciones internacionales. De manera breve, les comparto mi trayectoria profesional. Soy licenciado en Relaciones Comerciales, especializado en Comercio Internacional por el Instituto Politécnico Nacional. Cuento con una maestría en Alta Dirección por la Escuela Bancaria y Comercial. Asimismo, cuento con la certificación en Consultoría General por el CONOCER y estoy en proceso de obtener la certificación en Comercialización Internacional por este instituto. Tengo 34 años de experiencia en cadenas de suministro globales, en empresas multinacionales a niveles directivos y 25 como docente, expositor e instructor en materias relacionadas con el comercio internacional y exterior en universidades e instituciones especializadas en la materia. Actualmente soy socio director de la firma Lead Time SDRL de CB y vicepresidente en el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior. Entre mis pasatiempos y aficiones, me gusta mucho viajar y conocer ciudades del mundo, lo cual no he podido hacer por la pandemia. El cine, especialmente de ciencia ficción y de terror, la música, el jazz y el rock progresivo principalmente, y los deportes, el fútbol americano principalmente y la natación. Entre mis libros favoritos se encuentran Pedro Páramo y El llano en llamas de Juan Rulfo, La inteligencia emocional y la inteligencia social de Daniel Goleman y El arte de la guerra de Sun Tzu. Soy un convencido practicante de la disciplina, la responsabilidad, la resiliencia, la adaptación y el optimismo. Aspiro a contribuir con mis conocimientos y experiencia a que las empresas mexicanas puedan ser más competitivas en entornos internacionales y que ello permita tener mejores condiciones para México. Te espero en Expo Comercio Exterior y Logística. No te pierdas mi conferencia sobre el cumplimiento de la normatividad en comercio exterior, también conocida como Foreign Trade Compliance. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi conferencia sobre el Foreign Trade Compliance o normatividad del comercio exterior en el marco de la Expo Comercio Exterior y Logística. Mi nombre es Luis Mace y soy socio director de la empresa Lead Time SDRL-CB, empresa especializada en consultoría, capacitación y asesoría en comercio exterior, negocios globales y logística internacional. Y hoy vamos a hablar precisamente de un tema importante y que últimamente se ha puesto muy de moda, que es el Foreign Trade Compliance. De hecho, el compliance. ¿Qué es y cómo cumplir? ¿A qué se refiere esto? Empecemos por algunas definiciones. El Foreign Trade Compliance no es otra cosa que el cumplimiento con la normatividad vigente en una materia determinada. Ese es el compliance o el cumplimiento con la normatividad. Específicamente hablando de comercio exterior, se refiere al cumplimiento de la normatividad en todas las actividades de exportación e importación de bienes y servicios, inclusive en aquellas de atracción de inversión extranjera directa y en el fomento de la industrialización nacional. Obviamente tenemos que hablar de los procesos relativos al comercio exterior y que todo lo que tengamos que hacer esté apegado a las regulaciones legales, fiscales y aduanales que lo gobiernan. Entonces, básicamente ese es el Foreign Trade Compliance. Ahora, tenemos que hablar, cuando hablamos de compliance, de ética y normatividad en los negocios. ¿Qué es la ética y qué es la normatividad? Bueno, la ética es comportarse de acuerdo con los principios y valores generalmente aceptados en una sociedad, y la normatividad es el conjunto de regulaciones, de ordenamientos legales y de todo aquel marco normativo que gobierna una actividad determinada. Hay normatividades para cuestiones financieras, hay normatividades para cuestiones comerciales, hay normatividades para cuestiones operativas, y dentro de todas estas, el comercio internacional y el comercio exterior también tiene su marco regulatorio
su marco normativo en el cual tenemos que trabajar. ¿Y por qué es importante cumplir con estas normas? Pues porque nos podemos enfrentar a riesgos. De hecho, la administración de riesgos, que es un tema que también se ve mucho en las cadenas de suministro, en las cadenas logísticas y en las cadenas de valor, es precisamente evitar cualquier situación que interrumpa de manera grave o de manera sucinta la operación en general de las empresas. Entonces, por eso es importante cumplir con estas normas para evitar incurrir en riesgos que puedan poner en peligro la operación e inclusive la existencia de las empresas. Y estos riesgos que se corren que al no cumplir con ellas, ¿cuáles son? Bueno, pues va desde multas, recargos, alguna penalización que puedan imponer autoridades, ya sea en locales o internacionales, hasta el cierre total de la empresa, la pérdida del negocio y por ende la pérdida de capital de la empresa. Entonces, cuando estamos hablando de ética y normatividad en los negocios, del cumplimiento con esta normatividad, estamos hablando de proteger a la empresa de cualquier pérdida o daño que pueda provocarse en ella por no hacer las cosas correctamente. Entonces, básicamente, este es el concepto de ética y normatividad. Hablando específicamente del famoso compliance, de hecho, en muchas empresas ya existe el Compliance Officer, el Chief Compliance Officer, que es el directivo especializado en vigilar el cumplimiento con la normatividad en general del negocio. ¿Sí? Habíamos hablado de normatividades financieras, de normatividades legales, de normatividades comerciales e incluso de normatividades operativas o logísticas. Bueno, el Chief Compliance Officer se enfoca principalmente a vigilar que todos los procesos de la empresa, todos, cumplan con la normatividad que los regula, que no estemos en el lado riesgoso o en el lado peligroso, digamos, del proceso. Y los actos prohibidos y sancionables, que son los más importantes, bueno, está uno que últimamente y en los últimos años en todo el mundo ha sido un dolor de cabeza para todos los países y para todas las empresas, que es la corrupción, ¿no? Aquel abuso de autoridad o aquel abuso de una posición de poder que una persona o institución realiza para beneficio personal. Generalmente son las personas las que utilizan esa posición de poder para su beneficio personal y da lugar a los sobornos. El soborno es pagar, ya sea en efectivo o en especie, una dádiva o una cantidad de dinero determinada a cambio de un favor, a cambio de una posición en la cual estamos incurriendo en algo ilegal, pero es permitido debido a este soborno. Entonces, una de las cosas que más se persiguen en el Foreign Trade Compliance es precisamente disminuir y eliminar en la medida de lo posible los actos de corrupción, los actos de soborno. El anti-bribery, anti-corruption de la ABAC, hay muchas empresas que utilizan este concepto de ABAC, anti-bribery, anti-corruption, que es anti-soborno, anti-corruption, para evitar este tipo de situaciones que dañan a todos. Dañan a las empresas, dañan a los gobiernos, dañan a los consumidores y dañan a todos los operadores logísticos. Entonces, esto es un tema importante que tenemos que cuidar. También el abuso de confianza, ¿sí? Que exista por parte de empleados, por parte de socios, por parte de prestadores de servicios, ese abuso de confianza hacia las empresas, ¿sí? Que aprovechando cierta posición, utilicen también recursos de la empresa para sus beneficios personales, ¿no? Hay áreas más sensibles, por ejemplo, las áreas de venta, las áreas de compra, las áreas de almacén, todas aquellas áreas que tienen que ver con elementos externos de la empresa, proveedores externos de la empresa, que tienen esa facilidad de poder abusar de la confianza que la empresa les está otorgando. Entonces, vamos a ver más adelante cuáles son aquellos mecanismos que podemos utilizar para que efectivamente este abuso de confianza disminuya, porque al final de cuentas, el abuso de confianza también va minando los recursos y las capacidades de la empresa, ¿no? Sus recursos financieros, sus recursos materiales, sus recursos, inclusive los tecnológicos y los humanos, pueden verse mermados por este abuso de confianza, en donde los empleados que no tienen una lealtad muy correcta hacia las empresas, tratan de beneficiarse de estas y lo que hacen es ir debilitando de algún modo a las empresas. Y el tercero es el conflicto de intereses. El conflicto de intereses es aquella situación en la cual también, aprovechando una posición determinada que tengo en la empresa, hago beneficiarios o hago un beneficio hacia ya sea un familiar, un negocio propio o alguna situación en la cual no esté actuando de una manera en función del beneficio hacia la empresa, sino más bien es en beneficio mío o de alguien que
que pueda tener esa facilidad. Estamos hablando de negocios que no se declaran con familiares, con amigos, con negocios propios. Si yo tengo, por ejemplo, un negocio personal con una serie de socios y estoy trabajando al mismo tiempo en una empresa, yo trato de desviar la compra del servicio o el producto que mi negocio personal haga o realice para la empresa, y entonces yo tengo una doble ganancia. Por un lado, gano trabajando para la empresa, y por otro lado, gano en el negocio que le estoy otorgando a mi propia empresa, a mi propio negocio. Entonces, estos son los tres actos prohibidos y sancionables que en un momento determinado el compliance officer o la parte que vigila el cumplimiento tiene que vigilar. Y en Foreign Trade Compliance, ¿dónde puede estar esto? Bueno, pues en las autoridades, en los agentes aduanales, en general los procesos, en los proveedores de servicios logísticos como agentes aduanales, transportistas, almacenadoras, empresas de seguros, todos aquellos actores logísticos que incurran o que de algún modo participen en el traslado de las mercancías pueden incurrir en un acto prohibido y sancionable. Muchas veces puede ser intencionado y otras veces puede ser no intencionado, pero hay un precepto universal que dice que el desconocimiento de la ley no impide su aplicación. Entonces, es conveniente saber cuáles son las situaciones que pueden clasificarse o tipificarse como soborno, abuso de confianza y conflicto de interés, para identificarlas, para tenerlas perfectamente claras y actuar en consecuencia. ¿Y por qué el compliance de repente empezó a surgir en muchas empresas? El compliance no es nuevo, no tiene el TMEC, tenemos un año escasamente de haber inaugurado esta renovación del tratado. El Telecan, que operó desde 1994 hasta el 2020, ya lo tenía contemplado. Pero el TMEC actualmente pues tiene situaciones más específicas relacionadas con un concepto que en comercio exterior se le llama prácticas desleales. Vender por debajo del costo, hacer uso de algunas situaciones que no son correctas de acuerdo con los tratados, etcétera. Entonces, inclusive en el capítulo 27 del TMEC, del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, habla principalmente de anticorrupción en el marco del acuerdo. Entonces, no nos vamos a detener mucho en este tema porque por razones de tiempo, pero si pueden consultar el capítulo 27 del TME, verán a qué se refiere el tema de anticorrupción, que no únicamente es en este tratado, en todos los tratados de algún modo se toca, se analiza, porque esto es una situación mundial. La corrupción es un tema que está prácticamente en todo el mundo. En algunos países está más profundizado, en otros países no tanto, pero de algún modo es algo que todas las instituciones globales, la Organización Mundial de Comercio, la Cámara de Comercio Internacional, la Organización Mundial de Aduanas, que son los tres organismos cúpula del comercio exterior internacional, pues buscan erradicar. Y lo que se ha establecido son medidas de corrección y sobre todo de prevención. El Foreign Trade Compliance o el cumplimiento con la normatividad en comercio exterior debe de enfocarse principalmente en las medidas de corrección y de prevención. Primero, lo que estoy mal, cómo lo corrijo y cómo me paso del lado en riesgo al lado seguro de la operación. Y por otro lado, cómo establezco mecanismos para evitar volver a caer en esa situación o caer en situaciones diferentes que no había caído por desconocimiento. Entonces, esto es el punto importante que el Foreign Trade Compliance Officer tendría que cuidar. De hecho, una cosa es el Compliance Officer, que generalmente es un directivo de alto nivel que le reporta a la dirección general o a la dirección corporativa y que tiene a veces involucrado en temas legales y también la parte de cumplimiento con la normatividad. Y en algunas empresas hay específicamente una figura que se le llama Foreign Trade Compliance Officer o el oficial de cumplimiento en materia de comercio exterior por las características y complejidades que en un momento vamos a ver. Entonces, lo primero es entender qué es el compliance, cuáles son las situaciones de riesgo y actualmente por qué de repente empezó a surgir por todos lados, ¿no? Le repito, el compliance siempre ha existido, pero en los últimos años ha tenido una especial relevancia, primero por este capítulo 27 del acuerdo que desde mi punto de vista es el más importante para México, que es el de Estados Unidos y Canadá, donde tenemos prácticamente el 95%
98% de nuestro comercio exterior. Y segundo, porque es algo que ya está escalando en los organismos cúpulas que les mencioné, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Aduanas y la Cámara de Comercio Internacional. Les comentaba hace un momento cuáles son las áreas sensibles de las empresas, cuáles son las áreas en donde podemos nosotros encontrar situaciones más fáciles o más visibles o más expuestas, la palabra sería más expuestas y más proclives a caer en una situación de incumplimiento, a caer en una situación de soborno y corrupción, en una situación de abuso de confianza o en una situación de conflicto de intereses. Les decía, son todas aquellas áreas que tienen que ver con el exterior. Puede ser compras y suministros, inclusive también ventas y comercialización y distribución tienen que ver mucho con este tipo de situaciones, almacenaje y distribución, el almacenaje que muchas veces se hace con proveedores de servicios logísticos externos, almacenes, transportistas, empresas de maniobras, etcétera, también puede ser un área muy expuesta y muy proclive a caer en estas situaciones. El transporte de mercancías no se diga y principalmente los procesos de comercio exterior, porque tenemos mucha relación, los que nos dedicamos a esta actividad, con empresas externas, agentes aduanales, transportistas, almacenadoras, maniobristas, empresas consultoras, autoridades, obviamente, pues con la Secretaría de Hacienda a través del SAT, con la Secretaría de Comercio para obtención de permisos, con algunas otras dependencias públicas. Entonces, son áreas en donde tenemos que vigilar mucho y establecer los controles adecuados para evitar caer en situaciones de incumplimiento que puedan poner en riesgo la operatividad y la viabilidad de la empresa. Entonces, tenemos que vigilar estas áreas sensibles que son esencialmente aquellas que tienen contacto con el exterior de la misma, de la empresa. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que vigilar y controlar? Principalmente la legalidad, que estemos precisamente en el lado seguro de la operación, que vigilemos que todos aquellos ordenamientos legales que pueden ser leyes, reglamentos, reglas, códigos de conducta, etcétera, todos aquellos elementos de control se cumplan cabalmente, que siempre tengamos la posibilidad de demostrar que estamos haciendo nuestras actividades de acuerdo con dichos ordenamientos. Les digo, pueden ser ordenamientos legales públicos, leyes, reglamentos, reglas, manuales de operación establecidos por alguna dependencia pública, o pueden ser internos, un manual de políticas y procedimientos, códigos de conducta generales, códigos de conducta específicos, por ejemplo, para compras, para ventas, etcétera, o cualquier situación, cualquier documento u ordenamiento que controle cierta operación de la empresa. Por otro lado, y más importante, bueno, todo es importante, pero el cumplimiento fiscal es uno de los más importantes, sobre todo ahora que, bueno, el gobierno federal, a través del SAT, está vigilando de manera más estricta y más estrecha el cumplimiento con la normatividad fiscal, con el pago de impuestos adecuados, con el cumplimiento de obligaciones derivadas de programas específicos, por ejemplo, los programas de fomento, de maquiladora, de Altes, Essex y todo ese tipo de programas de fomento, y que se cumpla con todos los ordenamientos relacionados con la importación y la exportación de mercancías y servicios. Y dentro de ese cumplimiento fiscal, hablando específicamente del Foreign Trade Compliance, pues hablamos de las formalidades aduaneras, que dichas formalidades aduaneras se deben de realizar antes del despacho aduanal, durante el despacho aduanal y posterior o después del despacho aduanal. Antes, pues obviamente tenemos que, inclusive yo pensaría que antes del despacho aduanal, desde que tenemos la relación internacional, la relación comercial internacional, ya sea con clientes en el extranjero, si vamos a exportar, o con proveedores en el extranjero, si vamos a importar. Y ahí tendremos que hablar de tres elementos fundamentales que inclusive la Cámara de Comercio Internacional proporciona ciertos elementos de control, que pueden ser el contrato internacional de compraventa de mercancías para determinar las obligaciones de las partes, apoyarse en los Incoterms 2020, que los Incoterms son reglas de interpretación precisamente de las obligaciones y derechos de los vendedores, de los compradores y de los transportistas en el comercio internacional. Las cartas de crédito, las formas de pago, los métodos de pago que se pueden utilizar de acuerdo con las UCP 600, que son reglas generales que la Cámara de Comercio Internacional proporciona. Y, bueno, la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de Comercio también tienen ciertas reglas.
Ahí empezaría yo. ¿Cómo estoy realizando mis operaciones internacionales con empresas en el extranjero? Ya sea que les esté vendiendo o les esté comprando. Tengo un contrato. Ese contrato define perfectamente mis obligaciones y mis derechos, tanto míos como de mi contraparte. Está en cumplimiento y alineado con los ordenamientos legales, tanto internacionales como locales de México. Podemos hablar de ley de comercio exterior, ley aduanera, la ley del impuesto general de importación y exportación, y otras leyes colaterales como la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, el Código Fiscal de la Federación, etcétera. Ese contrato, esa relación comercial, ¿cumple con ello? Por eso necesitamos revisar las formalidades antes del despacho aduanal, antes de presentar las mercancías para su verificación y pago correspondiente de contribuciones al comercio exterior y el cumplimiento de regulaciones no arancelarias desde el contrato, desde que estoy negociando con mi contraparte. Obviamente, durante el proceso aduanal, pues hay una cantidad impresionante de actividades en las que puedo incurrir en un incumplimiento y finalmente eso también cae dentro del compliance. La clasificación arancelaria de las mercancías, la determinación del régimen legal al que vamos a someter el embarque o los embarques, el pago correcto de contribuciones, el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, todo lo que tenga que ver con el correcto uso el correcto despacho aduanal para el uso correcto de los productos que estamos exportando e importando. Y después del despacho, por ejemplo, hay empresas que tengan programas de fomento como IMEX, como ESEX, como Altex, como Drobac, ese tipo de programas de fomento tienen obligaciones. Después de hacer la importación o la exportación de mercancías, deben de generar reportes hacia las dependencias públicas para confirmar que efectivamente están utilizando adecuadamente su programa de fomento, que están cumpliendo con las obligaciones que están teniendo y mantener informado adecuadamente tanto a las dependencias oficiales como a la propia empresa de que efectivamente estamos haciendo las cosas correctas. Entonces, no acaba realmente el Foreign Trade Compliance o el cumplimiento del comercio exterior con el despacho de las mercancías. Después hay que darle mantenimiento a expedientes de comercio exterior que puede ser de importación y exportación. Les decía de mantener informados o correctamente entregados los reportes de los programas de fomento y otra serie de situaciones que tienen que hacerse para asegurar que efectivamente estamos trabajando de manera adecuada. También hay formalidades aduanales y de comercio exterior procesales en función de los procesos que tenemos que hacer, cómo debo de hacer la clasificación de mercancías, cómo debo de solicitar inclusive a lo mejor permisos de importación, certificados, ¿no? Todos los cumplimientos que tengo que tener antes del despacho y documental. ¿Cuáles son los documentos de acuerdo, sobre todo con el artículo 36A de la ley aduanera, por ejemplo, para importación? ¿Qué es lo que tengo que presentar? No pocas veces en mi experiencia profesional he visto que de repente todo está muy bien, pero cuando llega la mercancía a la aduana, tanto para la salida como para la llegada o el ingreso, se nos olvidó un certificado de origen, no tenemos un cumplimiento con un certificado NOM, no tenemos un permiso de exportación e importación y la mercancía se queda, inclusive puede causar abandono en la aduana. Entonces es importante mantener un control adecuado procesal, es decir, todas las actividades que tengo que realizar para llevar a cabo un proceso determinado de importación y exportación, y documental, cuáles son los documentos que debo de tener antes, durante y después del proceso principal de comercio exterior. Y esto implica también actividades nacionales, todo lo que les acabo de comentar, e internacionales, porque si nosotros exportamos algo que supuestamente y de acuerdo con nuestro criterio cumple con una regla de origen, por ejemplo, para un tratado de libre comercio, y resulta que después de hacer un análisis eso no es cierto, de entrada estamos incurriendo en un ilícito de declaración falsa de información y estamos provocándole a nuestro comprador en el extranjero una situación complicada internamente en su país porque seguramente tuvo una reducción o una exención de contribuciones al comercio exterior basado en un tratado de libre comercio, pero sobre mercancías que no tenían realmente la condición para hacerlo. Entonces también es importante ver cómo este cumplimiento no únicamente se limita a las actividades locales o nacionales en México, sino que también puede tener trascendencia internacional y bueno, no necesito platicarle las complicaciones legales que esto puede tener a nivel internacional. Entonces, básicamente estos son los aspectos fundamentales
que debemos de tener en el Foreign Trade Compliance, que se suscribe en el Compliance General de la empresa. Pasando ya entonces a las medidas de prevención sobre las prácticas no éticas o fuera de cumplimiento. Ojo, hay algunas prácticas que no son éticas cuando son sobre todo intencionadas, que alguien quiera cometer actos de corrupción, que alguien quiera abusar de la confianza de la empresa o que alguien tenga un conflicto de interés, pero que tenga conciencia de ello, ¿sí? Esa es una práctica no ética. Y una práctica fuera de cumplimiento puede ser estas, pero también pueden ser por ignorancia o por omisión. Simplemente, pues nunca me preocupé de saber que efectivamente eso que estaba haciendo no era lo correcto, y como siempre lo había hecho así y nunca nadie me había dicho nada y no había pasado nada, pues lo seguía trabajando así. Entonces, les decía hace un rato, el desconocimiento de la ley no impide su aplicación. Puedo no haber sabido, pero de que existía un reordenamiento que regulaba esa actividad y que lo estaba yo haciendo fuera de ese ordenamiento, eso también es un hecho. Y eso puede tener sanciones que pueden derivar a una serie de cuestiones complicadas, les decía, desde pago de multas hasta la desaparición de la empresa por descapitalización de la misma por ese tipo de situaciones. Entonces, ¿de qué manera podemos prevenir, sobre todo la parte de prevenir estas prácticas? Bueno, lo primero es crear siempre un manual de políticas y procedimientos en las empresas. En la firma en la que trabajo, bueno, nuestra firma, hemos visto algunas, sobre todo empresas medianas, pequeñas, que están iniciando, que no tienen manuales de políticas y procedimientos. Y aquí podemos hablar tan específicos como un manual de operación aduanera, tipo el que maneja la Secretaría de Hacienda, hasta un manual de almacén, un manual de ventas, un procedimiento para realizar las entradas de almacén, para generar las compras. Es decir, hay que crear un manual de políticas. La política es qué debe hacerse y qué no debe hacerse. Y el procedimiento nos indican los pasos y actividades específicos para realizar lo que sí debe hacerse. Entonces, tenemos procedimientos para todo. Y bueno, muchas empresas conocemos el ISO 9000, ¿no? Todas las normas ISO, sobre todo la 9001, se enfoca principalmente a este tipo de elementos de procedimientos y políticas. Pero hay otras normas. Está la 14.000 para, por ejemplo, para aspectos ambientales, y hay otra serie de normas internacionales de la ISO que controlan esto. Inclusive, para México específicamente, tenemos las famosas normas oficiales mexicanas o las normas mexicanas. Las oficiales son de cumplimiento obligatorio si incurrimos en una actividad que la regula, y hay una cantidad impresionante de normas. Entonces, es importante conocer esas normas. Ahorita, pues tenemos la NOM 050 o 51 de información comercial, que todos tienen que poner etiquetas y toda la información relativa a sus productos. Está la NOM 035, por ejemplo, de la Secretaría de Trabajo, que habla del bienestar del trabajador, que tienen que sujetarse y que habrá posteriormente auditorías para verificar si efectivamente se está cumpliendo. Entonces, lo primero es tener un manual de políticas y procedimientos. Primero, analizar cuáles son los principales procesos, después mapearlos, es decir, ir paso por paso, identificar si son correctos o corregirlos, hacerlos de una manera que sean eficientes, que sean controlados y que sean productivos, y meterlos en un manual de políticas y procedimientos. Entonces, lo primero que nos va a determinar esto es qué se debe hacer, qué no se debe hacer y cómo debe hacerse lo que sí se debe hacer. Posteriormente, otro tema son los códigos de conducta, que es obviamente esto va más en función de las personas. Las políticas y procedimientos van más en función de la empresa en general, de los procesos de la empresa en general. Los códigos de conducta hablan de cómo debe de comportarse el personal que trabaja en una empresa, los colaboradores que trabajan en una empresa, desde el presidente y director general de la empresa, es decir, en la cabeza más alta de la empresa, hasta el nivel operativo más básico. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Cómo lo deben hacer? ¿Qué se considera como una conducta incorrecta, como una práctica no ética, como una conducta fuera de cumplimiento? Y se debe de divulgar. Todo el mundo debe de firmar un acuerdo o convenio de adhesión a este código de conducta, para que si pasa algo, que hicieron algún ilícito, ya sea intencionado o no intencionado, y existe una sanción, no se declaren los sorprendidos de que nunca se les dijo. Es importante que ese código de conducta, sobre todo en aspectos de comercio exterior, con agentes aduanales, transportistas, importaciones y exportaciones, esté perfectamente difundido, aceptado y entendido por el personal que labora en las áreas de comercio exterior.
Otro tema importante son las auditorías, pero estamos hablando de auditorías preventivas. Cuando ya nos viene una auditoría de revisión de una entidad pública y queremos en ese momento corregir, ya es demasiado tarde, porque lo que ellos revisan fue lo que pasó en el pasado, ¿sí? Y tienen hasta 5 años para revisarlo. Entonces, ya no podemos corregir lo anterior, pero sí podríamos hacer auditorías preventivas viendo en la actualidad y hacia el futuro, y a lo mejor podríamos corregir algo del pasado. Por eso es importante tener auditorías internas. Esta área de Trade Compliance, de Foreign Trade Compliance, debería de establecer un programa de auditorías de revisión, tanto de las operaciones de exportación, de importación, de maquila, la operación que tengan, e inclusive hay empresas, Lead Time es una, que podemos hacer auditorías a procesos. Y la ventaja de estas auditorías externas es que los vemos con ojos diferentes. De repente nos da en las empresas, lo digo con 35 años de experiencia, ceguera de taller. Estamos tan acostumbrados a hacer las cosas que ya las vemos como normales, cuando realmente no son tan normales o tan correctas como deberían de serlo. Entonces, traer a alguien externo que lo vea con ojos diferentes, con ojos más objetivos, nos permite identificar aquellas áreas en donde estamos haciendo las cosas no tan correctamente o áreas de oportunidad para mejorar. Entonces, esa es otra alternativa. Y obviamente, la capacitación y la consultoría. Más ahora que sobre todo en el tema de Foreign Trade Compliance, hemos tenido tantos cambios, estamos todavía tratando de asimilar el cambio de la nomenclatura arancelaria, ahora ya a 10 dígitos, con el famoso NICO, número de información comercial, con la sexta enmienda de la Organización Mundial de Aduanas, ya viene la séptima enmienda el año entrante, pues todavía no acabamos de entender una cuando ya viene la otra. Bueno, vamos a tener una nueva Agencia Nacional de Aduanas de México que va a sustituir a la Administración General de Aduanas, que seguramente eso va a modificar pues muchas leyes, todas las leyes relacionadas con el comercio exterior, ley aduanera, ley de comercio exterior, reglamentos, la ley del impuesto general de importación y exportación, por supuesto que las reglas generales de comercio exterior que ya van en su octava resolución modificatoria. Es decir, hay una cantidad impresionante de cambios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que están afectando a los Incoterms, por ejemplo. Ya tenemos los Incoterms 2020, cuando me ha tocado ver todavía empresas que están hablando de los 2010, que se puede, pero pues tal vez sería mejor utilizar los más novedosos porque son los que supuestamente están más alineados con la actualidad en términos logísticos. Entonces, la capacitación y la consultoría es algo que las empresas deberían de considerar siempre, ¿no? Capacitación en términos de actualización, saber cuál es la situación más reciente en términos comerciales, en términos fiscales, en términos aduanales y en términos operativos, para precisamente poder actualizar adecuadamente las políticas y los procedimientos, los códigos de conducta, y que cuando se hagan auditorías, pues precisamente podamos salir avantes de ellas y sin ningún problema. Entonces, estas serían las medidas de prevención que podemos promover para que nuestro comercio exterior, el foreign trade, esté del lado seguro y que siempre estemos cumpliendo con la normatividad vigente en este aspecto. Entonces, básicamente esto es lo que quería comentar con ustedes. Obviamente, en lo más relevante es el tema de las medidas de prevención que nos van a permitir de algún modo corregir anticipadamente antes de que venga una auditoría de revisión que nos genere cierta responsabilidad. Nos permitiría corregir adecuadamente las situaciones que no estén perfectamente definidas. Y bueno, con esto yo terminaría mi participación en Expo Comercio Exterior y Logística. Les agradezco mucho su atención. Espero que esta información breve, pero yo creo que básica, procuré hablar de lo más importante relacionado con el Foreign Trade Compliance, les sea de utilidad. Y si necesitan algo más, si buscan más información, aquí están mis datos para que podamos platicar al respecto. Les agradezco mucho y que tengan buena tarde, buenos días y sigan disfrutando la Expo. Que estén muy bien.